Ya estamos listos entonces. Se trata del impacto del narcotráfico en la sociedad y en la comunidad de la construcción. El objetivo central de este panel es conocer el impacto del narcotráfico en la sociedad, en su tejido social y en la trama de sus vínculos. En pantalla vamos a tener a Hernán Flom, especialista en narcotráfico, y también estarán en el escenario Claudio Mate, especialista en prevención de adicciones de la UOCRA, y quien será el moderador, Germán de los Santos, periodista especializado en narcotráfico. Los recibimos entonces ya en este escenario a Germán y a Claudio. Bienvenidos, y tendremos a Hernán a través de la pantalla. Muchas gracias. Bienvenido. Hernán, ya estás en pantalla, digamos, podés empezar, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, Germán, Claudio? Gracias a todos. Hola. Por la invitación, y bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Primero, muy contento de estar aquí en esta convención. Me alegro mucho que estén tomando este tema. Me presento rápidamente. Mi nombre es Hernán Flom, soy politólogo, egresado de San Andrés en Argentina. Hice mi doctorado en la Universidad de California de Berkeley en ciencia política. Actualmente soy profesor de ciencia política en Trinity College en Connecticut y consultor en seguridad para distintos organismos y ONGs internacionales. Bueno, quería empezar esta presentación compartiendo con ustedes un episodio que seguro todos recuerdan, algo que ocurrió hace 4 meses y ocupó todas las planas de los diarios en ese momento. Y sí, cuando a la familia del mejor futbolista de la historia le atacan con balas en el supermercado, eso obviamente es algo que todo el mundo nota. Esto volvió a poner a Rosario, a la violencia narco Rosario, en el centro de la discusión pública, al menos por un tiempo, y a mí me retrotrajo a algo que había visto hacía 10 años, cuando empecé mi trabajo de campo en Rosario, quizás algo menos familiar para todos, pero que también probablemente recuerden, que fue el atentado que hubo en ese momento contra la casa del entonces gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. En estos 2 casos, por suerte, no hubo que lamentar muertes, como sí hay que lamentar las más de 200 muertes que hay en Rosario en otros años, la mayoría de ellas ligadas al narcotráfico. Y aclaro que, obviamente, Rosario no es el único lugar donde se vende droga o se mata por la droga en Argentina, pero quizás, por muchas razones que vamos a mostrar, ha resultado un caso ilustrativo o hasta paradigmático. Cuando ocurrió el atentado al supermercado de la familia Messi, en su columna, Carlos Pagni citó este artículo mío, donde explicaba las diferencias en la regulación del Estado del narcotráfico en Rosario versus el conurbano bonaerense y los distintos niveles de violencia que había en uno y en otro caso. Traigo esto a colación porque esto fue publicado en 2018, está basado en trabajo de campo de 2013 y se nota que seguimos viendo los mismos problemas y no hemos encontrado una respuesta ni integral ni sensata, digamos, a esta problemática. Por eso lo que yo quisiera en estos minutos es compartir con ustedes algunas reflexiones, quizás para pensar de manera un poco más amplia, con una perspectiva más bien regional y hasta global, el fenómeno del narcotráfico y ver si lo podemos explorar desde otro punto de vista. La primera reflexión tiene que ver con la relación entre el narcotráfico y la violencia, que es quizás lo que primero asociamos con el narcotráfico. Y esto es algo lógico, habida cuenta de la cantidad de muertos que hay asociados al narcotráfico y la forma en que son asesinados, ya sea en México, en Colombia, en Centroamérica, en Brasil, incluso en Argentina, en toda América Latina, de hecho, que es la región más violenta del mundo, no por nada. Ahora bien, el poder del narcotráfico, contrariamente a lo que esto puede sugerir, no está en la violencia. Muchas veces la violencia es una forma en la que algo a lo que recurre el grupo narco cuando está acorralado o amenazado por sus competidores o por el Estado. El poder central del narcotráfico está en ser uno de los mercados ilegales más grandes, sino el más grande del mundo, con una facturación anual de cientos de miles de millones de dólares. Acá, me imagino, todos bien sabemos, el mercado es simplemente la provisión de bienes y servicios basados en la interacción entre oferta y demanda,
y un mercado ilegal simplemente tiene algunos de los aspectos de esa cadena de valor que se desarrolla por fuera de la ley. En el caso del narcotráfico, viendo desde el punto de vista de la demanda, lo que podemos ver es que pese a décadas de esfuerzos globales en prevenir y penalizar el consumo, este se ha mantenido estable o bien hasta ha aumentado. Y esto no quiere decir que no haya que tratar preventivamente o de manera paliativa o rehabilitar a personas que tienen problemas de adicciones de las drogas, sino que para responder integralmente a este problema, nuevamente hay que tener una perspectiva más amplia. O sea, atender a la demanda no es suficiente, por lo menos dos motivos. El primero, porque este es un negocio de escala global y los mercados en los cuales se colocan estos productos van cambiando permanentemente. En los 80, tal vez, Estados Unidos era el principal, bueno, sigue siendo el principal destino de cocaína que producía integralmente en América Latina, pero esto también después se amplió hacia mercados europeos y luego también hacia los países tradicionalmente denominados de tránsito o de paso, como el caso de América Latina o el caso de Argentina. Y segundo, porque los países y los empresarios del narco están constantemente adaptando sus estrategias. Si baja la disponibilidad o la demanda de una droga, se pasa hacia otra. Si una ruta para llegar a uno de sus principales mercados se cierra, como por ejemplo pasó con la ruta del Caribe para entrar a Estados Unidos en los 80, se pasa a otra, por Centroamérica vía México. Si el Estado aprieta demasiado al narcotráfico, se puede incursionar en otras actividades ilegales, como el robo de combustible, la extorsión o la trata de personas, el tráfico de armas y así sucesivamente. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que desde la óptica del empresario narco, digamos, no es tanto un problema generar y mantener una demanda del producto, sino controlar aspectos específicos de la oferta de ese producto, de la cadena de valor, sobre todo en lo que refiere al tráfico internacional y a la distribución mayorista de esos productos. Estos son, como pueden ver acá, aquellas etapas que son las más riesgosas, las más complejas y por ende las más rentables de ese negocio. La segunda idea que quiero traerles tiene que ver con cómo pensamos el narcotráfico. Pues somos pensarlo en términos de organizaciones criminales o al menos o incluso hasta de líderes de esas organizaciones. Pero, ¿qué pasa? Los líderes caen presos o son asesinados, ya sea por sus rivales o por el Estado. Las organizaciones se fragmentan, cambian o se desvanecen, pero los mercados permanecen, son muy resilientes. Ejemplo 1, en el caso de Colombia, ya han pasado los carteles de Cali y de Medellín desde los años 90 y todavía sigue siendo el mayor país productor de cocaína en el mundo. Ejemplo 2, en el caso de México, hace 10 años, por ejemplo, había 10 cárteles de droga en México, hoy hay más de 150. Los niveles de violencia son más altos que nunca y distintas drogas siguen ingresando desde México hacia Estados Unidos. Volviendo a lo que mencionaba antes, esto en términos de la respuesta total nos sugiere que quizás en vez de poner tanto el foco en los líderes de las organizaciones, menos en los eslabones más bajos de las organizaciones, hay que concentrarse más en los intermediarios que habilitan estas fases tan complejas. Muchos de ellos son del circuito legal, que está involucrados en transporte, logística, lavado o representación legal que permite que estas etapas se realicen. Llego a la última idea que tiene que ver con el rol del Estado y voy cerrando. Y eso tiene que ver con la idea de que así como en los bienes lícitos no hay mercados libres, cuando nos referimos a mercados ilegales, tampoco están exentos de la regulación formal o informal de parte del Estado. Esta es la idea central de mi libro, La regulación informal de los mercados ilegales en América Latina, que publiqué el año pasado, y allí argumento que el Estado diseña e implementa reglas formales y sobre todo informales que estructuran los niveles de competencia de los mercados ilegales, particularmente de la droga. En particular son las fuerzas policiales
las que implementan esta regulación por medio de una combinación de protección, represión y negociación con los actores delictivos, y el grado de coordinación con el cual ejercen esa regulación nos lleva a distintos niveles de violencia. Por caso, cuando el Estado tiene una regulación más coordinada, nos encontramos con contextos de altos niveles de comercialización de drogas, pero bajos niveles de violencia. El caso más claro ha sido lo que pasaba en México hasta mediados, hasta fines de los años 90 incluso. Y un ejemplo moderno es lo que ocurre en Sao Paulo, en Brasil, donde, como pueden ver, gran parte de la baja de los homicidios es atribuible a un pacto que se ha acordado entre el gobierno y el primer comando de la capital, o PCC. Por el contrario, cuando hay una regulación descoordinada de parte del Estado, el mercado se fragmenta y suelen aumentar los niveles de violencia, algo que ha ocurrido en el caso de Rosario, sobre todo a partir de los crecientes niveles de autonomía policial que se evidencian allí desde fines de los años 90. Y esto es lo que ha llevado a que en Rosario las tasas de homicidios, por ejemplo, se dupliquen entre 2008 y 2013 y actualmente estén en niveles 4 o 5 veces más altos de la media nacional. Para cerrar, espero que estas reflexiones hayan aportado, como decía, un panorama un poco más amplio para entender, primero para entender las noticias que vemos cuando resurge la temática del narcotráfico y para ir más allá del análisis del día a día para generar una respuesta más integral y sistemática a este fenómeno. Nuevamente les agradezco mucho la invitación y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten y aguardo aquí la conversación con mis colegas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán, muy claro, sobre todo ese panorama para entender un poco más de fondo la situación del narcotráfico en América Latina y fundamentalmente en la Argentina. Yo quería arrancar con un ejemplo muy simple. Yo desde hace más de 15 años me dedico a investigar a nivel periodístico, porque eso soy, periodista, temas vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Y hace 5 años me topé con una historia que me sorprendió mucho, la de Oscar Blanco, un chico que me decía que él me contaba que le habían matado a su principal amigo en la puerta de un búnker. Ellos tenían un grupo de música en una escuela secundaria y él se había tenido que ir del barrio Empalme Graneros, que era donde vivía en Rosario, y se había alejado de ese mundo de las drogas y de la venta de cocaína en ese búnker que había generado una tragedia terrible para su familia. Y él me decía, había empezado a trabajar en la construcción, era albañil, y que cuando volvía al barrio con las manos manchadas de cal, le decían que era el Gil. Y eso me pegó muy fuerte, digamos, porque que al trabajador lo consideren un Gil marca cómo ha cambiado también el entramado social en los propios barrios. A partir de eso empecé a investigar mucho más esa situación, consultando, por ejemplo, uno de los especialistas que se ha dedicado a estudiar el tema es Horacio Tavares, un psicólogo social que ha escrito varios libros muy interesantes, que habla de que la mano de obra más barata del narcotráfico son pibes muy jóvenes que están obnubilados por esa vida muy rápida. La esperanza de vida son 25 años, como mucho. El destino es el cementerio o la cárcel, y que en el barrio son considerados como el ideal de muchos de esos pibes que viven ahí. Y eso es lo que me parece que es lo más profundo de esta cuestión, cómo ha cambiado socialmente muchos de esos entramados en los que el narcotráfico se metió por esas grietas, y que esos chicos llamados soldaditos
forman parte de esa mano de obra barata que se dedica a matar gente. En Rosario, como contaba Hernán, el año pasado hubo 288 asesinatos, en lo que va de este año van 140. El 90% son ejecutados por esa mano de obra barata. El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, comentaba cuando empezó el nuevo sistema procesal penal en la provincia en 2014 que uno de los objetivos de las investigaciones judiciales era lograr que ese chico que mataba por muy poca plata cobrara más dinero y sea más complicado el mercado de la muerte. Estamos hablando de la Argentina, de la ciudad de Rosario, pero que no es una isla, la ciudad de Rosario, sino que es parte de lo que hoy empieza a suceder en el país, donde hoy no tenemos experiencia de enfrentar el crimen organizado porque en nuestra historia no apareció o apareció de forma muy difusa, no como otros países de América Latina, como contaba Hernán, que sí tienen otra trayectoria en este tema. Y voy a ir a un punto de lo que decía Hernán, que era el negocio, básicamente. Esa violencia lo que hace es sostener un negocio millonario, cada vez más grande, que está fragmentado en varias organizaciones criminales, pero que tiene un poder de recaudación cada vez más fuerte y sobre todo de penetración en una economía que tenemos en el país, esta particularidad de que tenemos una economía con casi el 50% en negro. Y ahí es donde se aprovecha, el crimen organizado, estas bandas criminales, intercambiando, comprando esa renta cotidiana, cambiándola por dólares blues y metiéndose también en inversiones que después muchas veces terminan en emprendimientos inmobiliarios, en la construcción de countries. Y termino con esto como para dejar pie a Claudio, que también es muy interesante lo que va a decir, que no hay investigaciones en la Argentina desde el punto de vista económico. En Rosario no hay ningún juicio hasta ahora que se ha hecho por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En toda la Argentina son 9 causas judiciales que terminaron en juicio. Y eso no quiere decir que no haya lavado de dinero, sino que no se investiga. Y eso es perjudicial para todos porque esta economía criminal empieza a ser cada vez más fuerte y sobre todo a tener ese poder de penetración que en algún momento nos va a generar mayores problemas. Le dejamos la palabra a Claudio. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Pues déjame primero recuperar, rescatar y darle un valor también en lo que me toca a mí decir sobre el tema de la demanda o el consumo. La idea que aporta Hernán de recuperar la percepción de este problema como un problema de mercado. Yo creo que en el país nos fuimos corriendo de esa idea, especialmente las políticas específicas que tienen que ver con reducción de la demanda, es decir, reducción del consumo y prevención, que casi lo hemos situado exclusivamente como un problema de salud. Y creo que empezar a mirar esto como un problema de un mercado muy particular que tiene efectos inmediatos sobre la salud, por supuesto, de las personas, pero que básicamente creo que desde la política hay que recuperar la mirada desde esto como un mercado. De hecho, la expansión que ha tenido el consumo en Argentina se explica mucho más como cualquier retracción o ampliación del consumo por fenómenos de mercado que por fenómenos biológicos. No hay aquí involucrado un microbio que ha hecho que esta generación o todos nosotros, viviendo esta actualidad que vivimos, estemos en un contexto de crecimiento del 130% en la última década en Argentina, cuando creo que, como mostró ahí Hernán en un gráfico, en el mundo se ha estabilizado
o crecido levemente un 16%. Es decir, nuestro país está viviendo una situación de explosión de consumo 10 veces superior o más al promedio mundial. Y cuando yo digo nos hemos centrado en esto como solamente el problema individual de salud, todo el marco jurídico legal hoy de la Argentina casi nos tiene atrapados en esa visión. Primero, de las drogas más consumidas en la Argentina, de las 4 primeras, 3 son producidas por un mercado legal. El alcohol, el tabaco, los fármacos. Entra ahí como una cuña ahora la marihuana, que es una cuña de una mercancía. Las drogas son todas mercancías, esto hay que también recuperarlo, mercancías tóxicas, adictivas y psicoactivas, que es la marihuana, y que viene esta expansión del consumo de la marihuana indudablemente de un avance, de un fenómeno propagandístico de una industria que está bregando por recuperar porque nunca fue, porque en otros tiempos era legal, recuperar la legalidad, es decir, ingresar a las mercancías legalizadas. En esta puja nosotros estamos viendo un derrumbe de la percepción de riesgo. La vemos en nuestros hijos y en muchos de nosotros, que la marihuana pasó a ser una planta de virtudes absolutas. Y uno recuerda, estudiando la expansión o la expansión del tabaco, que las tabacaleras hicieron lo mismo con la generación de nuestros padres. Los convencieron de que no había nada negativo en el consumo de tabaco, de que consumir tabaco estaba asociado al glamour, y bueno, y de esa manera se creció hasta un 67% de consumo de tabaco, como hubo en algún momento en Argentina. Eso es lo que estamos viviendo hoy, un derrumbe de la percepción de riesgo y cabalga básicamente sobre la acción propagandística de un mercado legal. Es decir, el narcotráfico tiene que ver, yo diría que porque cosecha los frutos de este aumento de la demanda, por un lado, y también cosecha los frutos, déjame decir, y me meto en un tema por ahí un poco de Hernán y brevemente, en un descuido de la Argentina que reposó durante mucho tiempo sobre la idea de que acá no se consumía droga. Entonces, todas nuestras fuerzas de persecución criminal del problema del narcotráfico estuvieron ordenadas con una lógica hemisférica de proteger el rebote de la droga simplemente como un país de tránsito que era consumido en países centrales y que nosotros no teníamos ese problema. Y todo lo que pasaba, y esto me tocó vivirlo en la función pública, todo lo que pasaba en nuestros barrios era desestimado por la justicia federal. Nosotros no estamos para eso, somos una respuesta de élite para casos de élite. ¿Qué era el caso de élite? La droga que iba a Barcelona, el operativo Langostino, las 8 toneladas que iban a Europa o a Estados Unidos. Eso no interesaba la banda de exactamente, los monos, no le interesaba la salud nuestra, es decir, estábamos pagando impuestos para servicios de justicia, para servicios de policía, que respondían a el cuidado, digamos, de la salud de otros, que no está mal, no digo que esté mal, el tema es que vos ibas a decir, mirá, tenemos un crecimiento en los barrios, y te decían, no, el menudeo no, esos son perejiles. Bueno, ¿y quién se ocupa de eso? Y en ese territorio de absoluta impunidad vivimos lo que vivimos hoy. O sea, el narcotráfico creció en un marco de desinterés, vamos a decir, y que hoy va a costar muchísimo volver o empezar a formatear un país que reconozca que tiene este problema y que tiene que empezar a responder al problema del menudeo y el problema de los barrios. Y cierro con un tema que por ahí es de mayor interés porque llevamos 10 años trabajando para UOCRA y creo que por ahí es de interés cómo se percibe o cómo impacta esto en nuestro sector o en nuestra industria. Primero que nada, este consumo, el que ha explotado en Argentina, se distribuye en todas las clases sociales, tanto los hogares, las casas del empresario, las casas de los trabajadores, viven y sufren este problema en igual medida en términos de prevalencia. Pero voy a decir algo, que estoy obligado a decirlo, que entiéndanlo todo esto como un perfil general, no quiero estigmatizar, pero ese crecimiento al que se refirió Gerardo en una mesa hace un rato, muy importante, de trabajadores ocupados, en algún caso es el reciclaje de trabajadores ya formados en la construcción, pero en gran medida una tarea que nosotros hacemos es el ingreso al mundo del trabajo de chicos por ahí como el que vos contabas en tu testimonio, que vienen de los barrios más golpeados de la Argentina. Es un perfil general, no digo que todos vengan de esos barrios, pero bueno, lo saben todos los que están en el sector. Mayormente el joven y las jóvenes, porque están ingresando muchas mujeres por suerte a la industria, viene de barrios muy golpeados. Y trae algunas cosas que me detengo unos minutos antes de terminar.
las costumbres del barrio y entre ellas muchas veces los consumos naturalizados en los barrios. Entonces cuando ingresan a la UOCRA, un poco la tarea que tenemos nosotros con el equipo es, además de las escuelas de formación en tareas específicas, digamos, de la construcción, formarlos, calificarlos en oficios de la industria, también, y esta es la consigna que tenemos, que quede claro que están atravesando un umbral que nosotros queremos o esperamos que sea el umbral de un nuevo ordenador de la vida de ellos, que sea el trabajo. Pero también, como vos decís, el trabajo hoy no es el ordenador principal culturalmente en la Argentina, y esto sí sirve para las casas de todos, cualquier sector social que estemos. El hijo del empresario está hoy, y el hijo de los trabajadores y en los barrios más golpeados, todos estamos ordenados por la cultura del consumo. El nuevo ordenador es el consumo, no el trabajo, y el consumo de realización inmediata. Por eso digo, el hijo del empresario por ahí no está dispuesto al esfuerzo de años que tuvo su padre para llegar al lugar donde está. Quiere ya el consumo inmediato, y lo mismo ocurre en los barrios. Entonces, en esa lógica, el pase a la lógica, a la cultura del trabajo, nos está costando porque hoy prácticamente esta discusión de cómo bajarse el consumo de drogas es prácticamente una batalla de contracultura, claro, en muchos aspectos. Así que bueno, nosotros hoy enfrentamos las dos cosas. Y una tercera, y con esto cierro, que tiene que ver con lo que vos dijiste, también en los barrios donde vienen nuestros trabajadores, vos estás disputando ingresos. O sea, la opción es entrar y trabajar y empezar a cumplir un horario. Creo que alguna vez se dijo hace poco acá también en una mesa de la industria, lo que está costando que cumpla un horario, que respondan a consignas, todo lo que significa el clima y los códigos del mundo del trabajo, también está costando, claro, un trabajo de adaptación. Pero además tienen del otro como espejo a ese ingreso al mundo del trabajo el tema del salario, porque ser un soldadito en Rosario o en el conurbano bonaerense y entrar por ahí a tener un ingreso rápido, por todo lo que dije antes, y también es una disputa y una tensión que nosotros tenemos para ofrecerle algo que mejore esa situación. No me quiero extender, pero son 2 o 3 conceptos que por ahí son útiles para algunos de los que nos están escuchando. Gracias. Hernán, ¿querías aportar? No, simplemente quizás resaltar algunas cosas que ustedes dijeron, de que, por ejemplo, o sea, no tenía el dato preciso que mencionaste vos, Germán, respecto de las investigaciones o falta de investigaciones de lavado, pero no me sorprende para nada. Pero bueno, encaja un poco, si bien no me referí solo brevemente a la cuestión del lavado, con lo que estaba diciendo respecto de dónde está centrado el foco de la atención del Estado para responder a este fenómeno. Yo creo, y me parece que tanto en Argentina como en otros lugares, el narcotráfico no ha crecido solamente o no principalmente, por una falta del Estado, por una ausencia del Estado, por lo menos en todas sus dimensiones y agencias, sino por, en muchos casos, esta idea que yo llamo una regulación de parte del Estado, que ha admitido ciertas prácticas, prohibido otras, y impuesto ciertas condiciones, y en muchos casos se ha enriquecido o se ha tratado de obtener una suerte de orden implícito a partir de la existencia del mercado de drogas. Sí, obviamente ha habido una ausencia de Estado en términos de la provisión de otros bienes y servicios, como por ejemplo educación, salud, servicios sociales, trabajo y demás, que, como ustedes dijeron, son incentivos para que luego más personas migren hacia la economía informal y a la economía ilícita. Pero recalcar el rol del Estado y entenderlo cabalmente en este sentido, y no, esto no es solo algo de Argentina, sino me parece una cuestión más global, me parece que es fundamental. Y me parece importante también lo que mencionó Claudio, en el sentido de decir, bueno, entre los factores que aumentan o que influyen en el aumento del consumo, claramente está la cuestión de la baja de la percepción de riesgo. Y tiene que ver con el riesgo de salud, si quiere, y el riesgo a través de confrontación penal, por decirlo de claro. Que de nuevo es asimétrico o es distinto de acuerdo con qué persona, de qué extracción estemos hablando y de qué droga estemos hablando. Digamos, no todas tienen ni los mismos efectos de salud ni las mismas probabilidades de generar encontronazos
con la ley. Pero el ejemplo del tabaco me parece también abre un interrogante interesante respecto de justamente cómo pasar de una regulación informal e ilícita, que hoy se extiende a las drogas ilícitas justamente, a una regulación formal, que siempre va a haber contrabando y un mercado paralelo, pero que puede acotarse e incluso se puede generar, como se ha generado, una caída sustancial de la demanda del tabaco, por lo menos en Argentina, ¿no? Así que en ese sentido me parece muy importante lo que él destacó, y bueno, ustedes ambos han mencionado. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, estamos medio ya excedidos de tiempo. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que haya sido interesante la charla.